am, digamos, como etnográficas, por ejemplo, de una comunidad, de un pueblo, etcétera, de un grupo. La sociología tiene una mirada más desde lo macro. Entonces, desde siempre la sociología ha buscado justamente como desde sus orígenes tenía como esta tendencia, ¿no? La sociología ha buscado pues más las estructuras, la gran visión como si estuviéramos observando desde arriba, digamos, de cómo se conforma la sociedad, los campos, los hábitos, las estructuras, las relaciones entre clases, las dinámicas, etcétera, ¿no? La antropología, por ejemplo, es bastante distinta porque la antropología es una mirada más a nivel de lo micro. La antropología intenta entender cómo se vive la vida en esas estructuras, ¿no? La cultura, la religión, etcétera, ¿no? Es como más estas descripciones un poco más etnográficas que también responden a sus orígenes, ¿no? Entonces, les cuento todo esto porque esta parte que vamos a ver hoy justamente otra vez, no vamos a estar hablando nosotros, no estamos cuestionando aquí nosotros, no es el interés de la sociología cuestionar si la doctrina es verdad o no, si el dogma es cierto o no, si la teología es la más adecuada o no, ¿verdad? O sea, no estamos aquí nosotros validando o invalidando la religión en sí, sino más bien lo que queremos nosotros entender es cuáles son como estas grandes características que son comunes a todas las religiones, ¿no? O a la religión, a las distintas religiones que se viven dentro de un grupo social, por ejemplo, una sociedad, cuáles son como estas características que podemos identificar un poquito, ya sea, por ejemplo, en el catolicismo romano, pero también en el veterocatolicismo o en el cristianismo de corte protestante, como por ejemplo los presbiterianos o la diferencia con los menonitas o con los pentecostales. Es decir, ¿qué tienen en común todas estas formaciones religiosas? Y no estamos buscando nuevamente puntos doctrinales, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de ese tránsito de las comunidades de fe a la institucionalización y después la ruptura, ¿no? Que es un poquito el movimiento que generalmente se hace. Y lo vamos a hacer a través de 4 pasajes bíblicos. Nuevamente, no estamos analizando la teología ni estamos tratando de encontrar la doctrina. Estamos tomando estos pasajes bíblicos como referencias históricas, ¿no? Para nosotros y también sociológicas muy interesantes, ¿verdad? Entonces, el primer pasaje que vamos a analizar un poco como para tratar de entender la primera estadio, la primera fase, digamos, en las formaciones religiosas es Hechos 2. Seguramente a lo mejor algunos ahí lo tienen ya, viene a su mente cuando yo digo Hechos 2, que estamos hablando precisamente de esta narración sobre el derramamiento del Espíritu Santo o el famoso Pentecostés, ¿verdad? Entonces, solamente voy a leer como fragmentos que me llaman mucho la atención y a partir de los cuales vamos como a empezar el análisis, ¿no? Dice, Hechos 2, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos, reunidos. Escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido, aparecieron lengüetas de fuego que se les fueron posando a cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. En aquellos días había en Jerusalén una gran cantidad de judíos piadosos de muchas nacionalidades. Al escuchar el estruendo que se producía sobre la casa, multitudes de personas corrieron a ver qué sucedía y los extranjeros quedaron pasmados al oír el idioma de sus respectivos países en boca de los discípulos. Me voy a saltar hasta Hechos 2,
41, que dice, los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total se bautizaron y se unieron a los demás creyentes, que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros, compartir el pan y orar. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades, repartían el dinero entre los necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. Muy bien, ¿qué observan? ¿Qué observan en este pasaje? ¿Qué nos está contando este pasaje? El derramamiento del Espíritu Santo, en efecto, pero ¿qué observan en la gente? ¿Qué estaba ocurriendo con la gente? ¿Alguien que se anime a participar? Profesora, no sé si había un proceso de ruptura antes de iniciar el tránsito de la comunidad a la institucionalización, porque ya había una institucionalización de una religión a la que le estaban quitando adeptos, ¿no? Y de la que se estaban acuerpando, o hay una palabra, cuando se comía la otra institución para que una más naciera. No sé, yo me imagino rápidamente que eh, había algo pasando por la mente de la gente que escuchaba, me intento poner en el lugar, y que, no sé, como diciendo, entonces lo que yo tenía no era cierto, no sé, ahora esto es lo verdadero. O sea, ¿cómo salto ahora a esto que este cambio tan repentino y que tiene algo que ver mucho con mi historia, mi cultura, mi religión? Ahora, ¿dónde queda todo eso de mis ancestros, no? Que ahora está interpretado de otra manera y que me saca, ¿no? Para meterme a otro espacio. Interesante. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más observan en la gente? ¿Qué está pasando con la gente aquí? O la forma de narrar también, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. ¿Qué observan ustedes? ¿Nadie se anima? Andan tomando cafecito, ¿verdad? Bueno, este pasaje es bien interesante porque no es una fotografía de lo que ocurrió. Y bueno, además, los teóricos de la imagen y la comunicación dirían que pues tampoco una fotografía es como un retrato fiel, ¿no? Está también filtrada por la mirada. Pero esto no es como una estampa, digamos, no es como capturar un momento que así como lo están narrando, así tal cual ocurrieron las cosas, en ese orden de acontecimientos tan lógico, ¿no? Tan normal, que fluye, ¿no? Tan naturalmente. Pero es un relato que está construido de esta forma y que justamente nos está contando cómo es que surge, ¿no? Ya después se interpreta, ¿no? Yo he escuchado muchas predicaciones donde dice que así surge la primera iglesia, ¿no? La iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces nos va contando cómo en primer lugar, los creyentes los discípulos estaban juntos y me interesa mucho cómo dice aquí esta versión, que es la Nueva Biblia Viva, que dice, los creyentes estaban juntos, reunidos. Pues qué interesante, ¿no? O sea, que no, si ya estás junto, estás reunido, pero incluso hasta las palabras, ¿no? Todos los creyentes estaban ahí, juntitos. Y bueno, empieza como toda esta cuestión del el Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu Santo desciende, todo esto que ocurre sobrenatural, ¿no? Extraordinario, que les hace otro elemento interesante.
hablar en lenguas que los demás pueblos que estaban ahí, las culturas y todo, podrían entender, etcétera, etcétera. Viene la predicación de Pedro, ¿no? Que se levanta y que hace como toda una disertación, explicando justamente lo que estaba diciendo David, ¿no? O sea, cómo hay un paso ahora de lo que nosotros habíamos entendido desde nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra religión y lo que implica que Jesucristo haya muerto en la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, después de como este discurso tan ferviente, viene 41 al 45, ¿no? Que nos habla que nos habla justamente del origen o de lo que nosotros ahora entendemos como la iglesia primitiva que tanto admiramos y que siempre estamos diciendo es que hay que volver a la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, bueno, se añaden personas que de ser solamente espectadores o de estar ahí como audiencia, se vuelven ahora creyentes, ¿no? Y aquí viene uno de los primeros conceptos que a mí me causa mucha interés, pues, cuando lo utilizamos, que usamos mucho, se vuelven los primeros conversos, ¿verdad? Se convierten, ¿no? Luego dice que se bautizan, pero no explica cómo, ¿no? Es decir, eh, se sigue como Mateo 28, ¿no? El orden. Bueno, se les predica, creen, se les bautiza, si eran como 3,000, pues ha de haber sido muy complicado bautizarlos a todos y luego se unen a los demás creyentes. Espero que se estén dando cuenta de cómo el relato lo va contando. ¿M? ¿Crees? ¿Te bautizas? Y luego te unes a los demás creyentes, ¿sí? Se congregaban regularmente, ¿verdad? Tenían comunión unos con otros, compartían el pan, oraban, tenían un temor reverencial, dice aquí, había señales, había milagros y la descripción de lo que significaba entonces ser converso y ser creyente en ese momento, en ese contexto, ¿no? Estar unidos, compartir todas las cosas, vender las propiedades, repartir el dinero, ¿no? Muchos han dicho, no, es que esa es también como una idea, la versión comunista del cristianismo, ¿no? No había necesitados, todos se reunían, todo era de todos, ¿no? Es decir, se volvieron una comunidad, yo no sé si los 3,000 y 3,000 y pico, porque estos 3,000 fueron añadidos, ¿no? 3,000 y pico, todo el mundo se reunía, o los que regresaron a sus casas, cuántos se quedaron en Jerusalén, no se nos da este dato lamentablemente, pero lo que sí se nos describe es que todas estas personas que se habían convertido, bautizado y se habían unido a los demás creyentes, comenzaban a vivir una vida en común, en un colectivo, ¿verdad? Donde era una cosa, pues, tal vez hasta utópica, ¿no? De ver lo que pasaba ahí en la comunidad. Luego viene el relato de Ananías y Zafira, ¿no? Que supongo que sí conocen, de estos dos que tenían un terreno y lo vendieron y luego mintieron y se murieron y todo esto, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que quiero aquí enfatizar es esto, esta idea que la religión tiene de los orígenes, ¿no? Este es el mito fundante que la religión cristiana sobre todo tiene, porque la religión cristiana tiene una característica súper interesante, precisamente porque viene de una ruptura, ¿no? La religión cristiana tiene la característica de que para pertenecer te tienes que separar y te tienes que convertir, ¿no? Y cuando te conviertes, entonces entras como al seno, ¿no? De esta vivencia, de esta familia, ¿no? Pablo utiliza mucho estos términos, esta familia, este cuerpo, este pueblo, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, fuimos adoptados, ¿no? Y la vida entonces, la ética, los valores, la visión de la vida, se vuelve como toda esta cuestión de todas las cosas en común, la ley del amor, la espontaneidad, el servicio, el desprendimiento. Y ese es el mito de origen, ¿sí? Cuando nosotros decimos es que hay que volver a la iglesia primitiva, yo me pregunto a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque muchos idealizan la iglesia primitiva como si, pues la verdad yo ni siquiera entiendo a qué se refieren, ¿verdad? Cuando decimos que hay que volver a la iglesia primitiva o hay que parecernos más a la iglesia primitiva porque vivimos en un contexto tan, pues capitalista, ¿no? Tan individualista que sería difícil.
retomar como esta efervescencia, como es también este otro concepto que utilizamos en la sociología, ¿no? Esta efervescencia religiosa, donde se comienza a crear también como toda una visión, una nueva identidad, un nuevo sentido de ser, se comienzan a plantear como este tipo de relaciones basadas en la experiencia de haber roto con lo viejo y haber asumido lo nuevo, ¿verdad? Lo cual no significa, y no debemos ser ingenuos, esto no significa que en esta comunidad se terminaron las diferencias. Porque luego también decimos mucho, es que nosotros no debe haber diferencias entre nosotros, todos debemos ser iguales, todos debemos amarnos, todos debemos pensar igual, etcétera, 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 ¿no? ¿No? Esta cuestión que pasó, esta efervescencia, este mito de origen, esto que se relata aquí en Hechos 2, no significa que luego se hayan terminado las diferencias, pero sí hay una narrativa que pretende idealizar el momento en el que surge, digamos, la comunidad de fe. Y ustedes lo pueden ver en otros relatos, por ejemplo, cuando... eh, cuando este príncipe decide dejar todo lo que tiene, Siddhartha, ¿verdad? Y iniciar como el camino de la iluminación hasta que se vuelve el Buda, ¿no? El mito de origen es el mismo, bueno, no el mismo con las mismas palabras, pero tiene una narrativa también, pues, que idealiza, que vuelve triunfante ciertas actitudes, que escoge muy bien las imágenes, las figuras, las experiencias y todo para narrar cómo es que el héroe, en este caso el héroe de la fe, trasciende, digamos, en su caminar, ¿no? Y podemos así encontrar los relatos, por ejemplo, de los libros de la religión hindú también, ¿no? El camino, digamos, también como del líder, del guía, del héroe espiritual. Y luego las recomendaciones que se hacen justamente a los creyentes de imitar, ¿no? De sumarse a la narrativa, de tener como una perspectiva. Y yo no sé si para ustedes, si ustedes fueron conversos en este sentido, si la experiencia en algún punto, y también dependiendo de cómo son sus iglesias, haya sido algo similar, ¿no? Porque incluso mucho se habla en el cristianismo evangélico, yo no lo he escuchado en el catolicismo, pero confieso que como nunca he sido católica, no sé cómo se vive ahí, ¿verdad? Pero se habla mucho como de esta experiencia del primer amor, ¿no? Ah, es que está en su primer amor, ¿no? Y como está en su primer amor, por eso llega temprano al servicio todos los domingos y por eso todavía lee la Biblia y va a los estudios bíblicos y sirve y diezma y cumple como todo, o sea, se trata de acercar al ideal porque está en su primer amor, está incluso hasta como una concesión que habla un poquito como de la ingenuidad, digamos, con la que el nuevo creyente comienza su caminar, ¿no? Bueno. Este es el primer momento. Este es el primer momento donde todas las cosas son en común, donde el surgimiento del grupo se construye. O sea, no se documenta tal cual, sino que se construye en una narrativa que se conoce como el mito de origen, donde se exaltan como ciertas cosas y se dejan de lado otras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le hicieron para bautizar a 3.000 personas? ¿Dónde los bautizaron? Estaban en Jerusalén. ¿Dónde los bautizaron? 3.000 personas. Eso hubiera sido considerado como una revuelta, ¿no? Ahí en Jerusalén ocupada por los romanos. No se nos cuenta cómo fue. Y luego tampoco se nos cuenta si esos 3.000 se fueron o se quedaron. Porque acuérdense que eran turistas religiosos, ¿no? Que iban a Jerusalén como cada año. Entonces no sabemos realmente qué pasó, pero eso no importa para el relato. Lo importante es que entendamos que entonces todos tenían las cosas en común, todos compartían, todo era amor, ¿no? Todo era amor, toda felicidad, todo era entrega, etcétera, etcétera. Pero luego viene Hechos 6. Y en Hechos 6 se nos narra uno de los primeros conflictos que ocurre dentro de esta comunidad. Porque además, ay, aquí viene, ¿no? El conflicto revela muchas cosas. Resulta que en ese momento la gente que había ido, y aquí mismo Hechos 2 lo narra, ¿no? Había gente déjenme ver aquí para no estar inventando, em, porque aquí también lo registra, pues finalmente el relato bíblico.
dice que había gente, dice, ¿cómo es posible? Exclamaban, estos hombres son galileos y sin embargo los escuchamos hablar en el idioma que se habla en los países en que hemos nacido. Entre nosotros hay gente de Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y de Asia. Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia, más allá de Cirene, Creta y Arabia, aparte de los judíos y conversos que han venido de Roma. Sin embargo, cada cual os oye relatar en su propia lengua los grandes milagros de Dios, ¿sí? Entonces, toda esta diversidad, ¿no? Distinta pues de culturas, de lenguas, de tradiciones, de filosofías, de ideologías, de pensamientos, de estatus, etcétera, etcétera, en el momento del relato del origen no importa. Pero cuando surge el conflicto, todas estas diferencias se hacen evidentes, ¿no? Y Hechos 6 nos dice, nos narra cómo dice que las viudas que hablaban griego, ¿no? Dice Hechos 6. Pero, comienza bien interesante, pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Los que solo hablaban griego se quejaban contra los de habla aramea de que sus viudas sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos, ¿no? Y entonces comienza, comienzan los problemas en el paraíso. Comienzan las rupturas, comienzan los conflictos, comienzan más bien los conflictos, porque todavía en este momento no se piensa en las rupturas, pero hay conflicto, ¿no? Y el conflicto tiene muchas ventajas, o sea, el conflicto siempre va a sacar a la luz aquello que la narrativa quiso esconder o maquillar, pero que es evidente que se tiene que solucionar o que se tiene que llegar como a un reconocimiento para poder manejarlo, para poder trabajarlo, ¿no? Esa es una de las ventajas del conflicto, ¿no? La otra es que el conflicto revela las, los puntos débiles, o como se dice ahora, las áreas de oportunidad de esto que nosotros llamamos nuestra comunidad, ¿no? De nuestra familia, de esto, de esta unidad, ¿no? Tan bonita que tenemos. El conflicto revela de dónde estamos cojeando, ¿no? Entonces, en este conflicto vemos que hay una sensación de discriminación, pero además que también hay pues muchas diferencias étnicas, ¿no? Entre este grupo grande de nuevos creyentes y hay un reclamo de que las viudas sufrían discriminación en la distribución diaria de los alimentos, ¿no? Nuevamente, aquí no se nos dice quién estaba distribuyendo los alimentos. ¿Cómo es que se comenzaron a organizar los creyentes? Las mujeres distribuían, cocinaban en una cocina comunitaria, cada quien llevaba a un punto. ¿Cómo es que las viudas de habla griega sufrían discriminación en esta distribución diaria? Entonces quiere decir que solamente los de habla aramea, los judíos, estaban a cargo de la distribución de los alimentos y entonces el conflicto comienza a revelar una diferenciación de poderes también, de relaciones de poder. Y bueno, para solucionar el problema, los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión nuevamente. ¿Cuántos creyentes? ¿A los 3,000, 100, 200, 500, 1000? No se nos dice, pero bueno, se convoca a todos los creyentes a una reunión y les dicen, nosotros debemos dedicarnos a predicar y no a administrar el programa de alimentación. Por lo tanto, hermanos, seleccionen entre ustedes 7 hombres sabios. Ah, qué interesante. ¿Por qué no 7 mujeres? ¿Por qué 7 hombres? ¿Verdad? Una nueva distinción de género en una nueva relación de poder. Bueno, 7 hombres sabios, además llenos del Espíritu Santo, que gocen de buena reputación y pongámoslo al frente de este trabajo. Así nosotros podremos dedicarnos a orar y a proclamar la palabra. Otra cosa interesante. Entonces, quiere decir que en esta comunidad donde todos tenían todas las cosas en común, donde todos se amaban tanto, donde todos estaban tan unidos y tan conmovidos por la experiencia inicial de su conversión, se comenzaban a notar las estratificaciones, las desigualdades, las diferencias de poder, los problemas étnicos, la discriminación, el choque, digamos, entre jerarquías por género, por generación, por estatus, ¿no? Entonces
como ellos eran apóstoles, no podían servir las mesas o encargarse de la alimentación. Entonces iban a poner a personas que se encargaran de la alimentación, porque esas personas no eran apóstoles, ¿sí se dan cuenta? Y entonces van surgiendo como todas estas diferenciaciones dentro de esta gran comunidad. La asamblea en pleno, dice el versículo 5 de Hechos 6, aprobó la recomendación. Y entonces eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, un converso de Antioquía. Interesante, interesante que hayan hecho la distinción de que Nicolás era un converso de Antioquía, es decir, tal vez era el único que no era judío de Jerusalén, sino un converso, un gentil, pues, ¿no? A lo mejor. Bueno. Presentaron entonces a los siete, oraron poniendo las manos sobre ellos, etcétera, etcétera. El mensaje se seguía extendiendo, el número de discípulos aumentaba enormemente. Incluso muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe, ¿verdad? Entonces, en el segundo momento, cuando surge el conflicto en este grupo, en esta unidad, ¿verdad? Cuando comienza a ver esta cuestión que se revelan todas estas distinciones, entonces comienza también la organización. Comenzamos a organizarnos para volvernos un movimiento. Éramos una comunidad. Teníamos todas las cosas en común, nos amábamos mucho, todo era bonito, todo era perfecto, ¿verdad? Todo era en amor, en unidad. Pero luego comenzaron a surgir conflictos y además estamos creciendo, seguimos creciendo, porque lo nuestro es muy atractivo, eso es cierto, es muy atractivo y seguimos creciendo. Bueno, ahora tenemos que organizarnos para poder seguir en movimiento, ¿sí? Así surge el movimiento, pues, ¿no? Eh, Aquí en esta segunda etapa podemos ver esto, lo disruptivo del conflicto, la necesidad de poner orden, la crisis que tiene un poco la crisis que tiene que ver con esta cuestión de que se comienza a cuestionar que la experiencia primigenia, el mito, la narrativa sobre la cual nos fundamos, no es necesariamente como la estamos contando, ¿verdad? Y entonces la lucha es por no perder nuestra identidad. ¿Sí? Hay que organizarnos, pero para no perder nuestra identidad. Hay que organizarnos para resolver el problema que tenemos en manos. Hay que organizarnos para poder seguir avanzando, ¿verdad? No perder la identidad. Bueno, aparecen entonces los lineamientos, ¿sí? Al principio acuérdense que todos los creyentes estaban muy unidos y tenían todas las cosas en común. Pero después del conflicto aparecen los lineamientos, ¿sí? ¿Cuáles son los lineamientos? Bueno, son 7 diáconos, ¿verdad? Que además estos diáconos deben ser hombres, hombres varones, y deben cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Tú no puedes ser diácono si no cumples estos requisitos, ¿ok? Aquí parece que la Biblia nos está diciendo que solo los varones pueden ser diáconos, ¿verdad? Por eso muchas iglesias históricas sobre todo, y bueno, también de las otras, ¿no? Evangélicas, siguen teniendo la firme creencia de que las mujeres no pueden ser ordenadas. ¿M? No pueden ser ordenadas las mujeres, porque aquí son hombres. 7, buena reputación. Además, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se iba a comprobar todo eso? Es interesante, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que de pronto ven, no sé, van por la calle y ven una regla que parece totalmente absurda? Por ejemplo, a mí me da mucha risa, me gusta mucho caminar en bosques, en parques, y me da mucha risa ver los letreros, favor de no orinar aquí. Favor de no orinar aquí, ¿sí? ¿Por qué ponen esa regla? Porque la gente orinaba ahí seguramente, la gente se orina ahí, y por eso hay la necesidad de poner esa regla, ¿no? Pero que ya está comprobado, pues no, pero ¿cómo le haces para comprobar que una persona está llena del Espíritu Santo? Bueno, pues para comprobar que una persona está llena del Espíritu Santo, lo que va a tocar hacer es generar una serie de pruebas o demostraciones, ¿sí? Y ahí tenemos a todos los apóstoles, ¿verdad? Sentados a lo mejor escribiendo, ¿no? Porque obviamente no iban a poder estar orando por cada diácono que apareciera, ¿no? Más bien iba a decir, miren, hermanos, cuando vayamos a elegir un diácono, miren, así, 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 vamos a comprobar. Juan, la carta de Juan, la han leído que dice, en esto se conoce a los que son hijos de Dios. Y pum, ¿no? Una serie de lineamientos. Bueno, aparecen los lineamientos. Los lineamientos no son todavía reglamentos.
son lineamientos, porque acuérdense que de lo que se trata es de responder al conflicto que amenaza nuestra identidad. Pasa el tiempo, viene la persecución, matan a Esteban, el primer diácono que se menciona, viene la persecución, los creyentes, ahora sí el relato nos dice que todos los creyentes son dispersados, viene la diáspora, ¿verdad? Eso es muy interesante, este concepto es súper interesante, ¿saben por qué? Porque esos 3.000 creyentes no vivían en Jerusalén, esos 3.000 creyentes habían venido de fuera. Cuando comienza la persecución, entonces esto se entiende como una diáspora, es decir, que los judíos creyentes tienen que salir. ¿Y a dónde salieron? ¿Se regresaron a sus casas o de plano se fueron a otros lados, ¿no? Diáspora se entendería como que se fueron a otros lados, ¿no? O se regresaron a sus casas y la diáspora es en el sentido de que esta comunidad se diluye, se fractura, ¿sí? Pero bueno, ellos lo entienden como una diáspora, ¿no? Viene la diáspora, surgen pequeñas congregaciones, pequeños iglesitas, y tomamos la palabra iglesia como asamblea, ¿no? En su etimología, aquí y allá, en contextos distintos, ¿no? Hechos es fascinante en ese sentido, es un libro sociológicamente súper interesante, ¿no? Surge Pablo como el apóstol de los gentiles, ¿no? Que tiene que encontrar la manera de hacer que la fe cristiana, como la estaban entendiendo los 12 y los creyentes de Jerusalén, tuviera sentido en otros contextos distintos, ¿no? Viene Pablo, ¿no? Viene la experiencia de Pedro con Cornelio, donde se convence que, bueno, pues si Dios quiere tocar a los gentiles, pues entonces también será, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Y surge otra nueva necesidad. Lo esencial se pone en riesgo. Porque de pronto, acuérdense que aquí también Hechos 2 menciona que también sacerdotes se estaban convirtiendo, ¿verdad? Y entonces, pues Hechos está lleno de pasajes que nos dicen que muchos judíos o muchos sacerdotes o muchos fariseos que se habían vuelto cristianos, o que se habían vuelto de este movimiento que se llamaba el Camino, ¿no? Estaban yendo a visitar a las congregaciones de otros lados y les estaban diciendo muy bonita su fe y todo, pero se tienen que circuncidar, tienen que seguir las leyes de Moisés, ¿no? O sea, como que estaban tratando como de mezclar, ya saben, ¿no? En este ejercicio de sincretismo interesante, porque claro, David, hubo una ruptura, pero no total, ¿no? Nunca se puede romper totalmente con tu background, con tus antecedentes, con tu historia, con tu cultura, ¿no? Entonces sería interesante replantearnos qué es entonces la conversión. ¿A qué te conviertes? ¿Sí? Porque no se puede romper totalmente con lo de antes, ¿no? Entonces llegan estos sacerdotes y tratan de imponer, y entonces hay todo un rollo en Jerusalén, el concilio de Jerusalén, Hechos 10, etcétera, la discusión con Pablo, ¿no? Y entonces lo esencial está en riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que lo que es esencial a nuestra fe, que los puntos que son innegociables, ¿verdad? Sean conocidos por todos y, oh surprise, ahí surge la doctrina. Vamos a escribir, vamos a condensar, ¿no? Lo que creemos, ¿verdad? Para que lo podamos enviar Atenas, a Filipos, a Éfeso, a Colosas, ¿no? A todos estos lados, ¿no? Donde había pequeñas iglesias. Y entonces todos podamos creer lo mismo. Nuevamente, la ilusión de la unidad, ¿no? De la identidad, de la homologación, de la homogeneización. Todos vamos a creer lo mismo cuando elaboremos nuestra doxa, nuestra doctrina. Pero también es necesario para evitar el desorden y para evitar la amenaza que hay sobre lo esencial, que nos institucionalicemos, ¿sí? Obviamente no se utiliza esa palabra, pero el resultado, el proceso que se sigue es institucionalización. Y para muestra, un botón, bueno, dos, porque está muy bonito esto. Timoteo 3, ¿verdad? Más allá de la discusión de si fue Pablo o la comunidad paulina quien escribió Timoteo 3, aquí en Timoteo 3 hay una lista.
capítulo está muy interesante porque entonces es obispos y diáconos. Y aquí surge, ¿no? Antes nada más había obispos, había como los apóstoles, los discípulos, los apóstoles y los diáconos. Pero tiempo después surge el concepto obispos, ¿no? Se ha dicho que si alguien desea ser obispo, tiene una aspiración noble, estoy leyendo. Es cierto, sin embargo, es necesario que tal persona y ¡pum! Una serie de lineamientos. Vivir irreprochablemente, tener una sola esposa, ser moderado, juicioso, respetable, dispuesto a hospedar gente. Debe saber enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, sino amable, bondadoso y sin inclinación al dinero. Espérenme, porque aquí no le puse bien la cita y me lo cortó. Sin inclinación al dinero. Gobernar bien su familia, hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque no puede cuidar la iglesia, que no puede gobernar su propia familia. El obispo no puede ser un recién convertido, y aquí viene, fíjense, una cosa son los lineamientos, y luego nacen los reglamentos, ¿sí? El reglamento es este, no puede ser un recién convertido, porque corre el riesgo de enorgullecerse y caer en la misma condenación en que cayó el diablo. Debe tener buena reputación entre los que no son de la iglesia para que no pase vergüenza ante ellos ni caiga en una trampa del diablo. Los diáconos, de igual manera, deben ser personas respetables, veraces, no dados a la bebida ni a los negocios sucios. Deben guardar con conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Primero deben ser puestos a prueba y después, si no hay nada malo de qué acusarlos, que sirvan como diáconos. De la misma manera, las mujeres han de ser honorables y no dadas al chisme, deben saber controlarse en todo y ser dignas de confianza. Cada diácono debe tener una sola esposa y debe saber gobernar a sus hijos y a su familia, porque los que ejercen bien el diaconado no solo se ganan el respeto de los demás, sino que desarrollan mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Hechos 6. Varones respetables, llenos del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3. Un chorro de requisitos que ya no aparecen en Hechos 6. Ay, creo que yo misma levanté mi mano. Que ya no aparecen en Hechos 6 y que además involucran, ¿sí? Y este es uno de los principios de la institucionalización. Los lineamientos son para las personas que quieren servir de alguna manera, ejercer un puesto. La institucionalización abarca no solamente al individuo, sino a todas las esferas a las que pertenece el individuo, en este caso a su propia familia, ¿sí? A su esposa y a sus hijos, pero además los coloca en un papel artificial, o sea, no es un papel natural, es un papel artificial, porque los coloca como responsables de su conducta frente a toda la asamblea de creyentes. En la medida en que estos sean responsables de su conducta, siguiendo toda esta serie de reglamentos y lineamientos, ellos van a poder gobernar, es decir, ejercer su poder y su autoridad frente a la asamblea de creyentes. Por eso las reglas de Timoteo 3, de primera de Timoteo 3, son tan estrictas. ¿M? Pero si ustedes se dan cuenta además, otro de los efectos de la institucionalización, o sea, que es, ya dijimos, ¿no? O sea, no solamente sobre la persona, sino que abarca otras áreas, pero también la institucionalización refleja un estricto control sobre la subjetividad del individuo que está a punto de ocupar un rol, ¿sí? Lo repito. La institucionalización ejerce un estricto control sobre la subjetividad de la persona que está a punto de ejercer un rol. ¿M? En este caso, si ustedes se dan cuenta, en esta lista, no solamente se está tratando de controlar su testimonio personal, como decimos nosotros los evangélicos, ¿no? Sus capacidades, ¿no? Debe ser maestro, etcétera, etcétera, ¿no? No debe ser borracho, ¿verdad? Sino que también está tratando de controlar su vida privada, ¿no? Con quién va a decidir casarse, cómo va, qué tipo de educación quiere darle a sus hijos, ¿no? Y también su propio cuerpo, ¿no? No debe ser borracho, ¿verdad? No debe estar inclinado al dinero, no debe ser dado a la bebida, como que esto de la bebida le preocupaba mucho, ¿no? No debe ser inmoral, etcétera, etcétera. Las mujeres honorables, no dadas al chisme, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí viene una tensión, compañeros, compañeras. Siempre que nosotros estamos en una situación de institucionalización, va a haber una tensión.
entre mi identidad personal, subjetiva, y el rol que estoy ocupando. Porque mientras mi identidad subjetiva, a lo mejor yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy explorando mi sexualidad o estoy explorando mi espiritualidad, ¿no? Mis creencias, yo me defino como interreligioso, o sea, para mí no hay problema. Pero el rol que yo ocupo como pastor, como pastora, como diácono, como líder de jóvenes, me exige, ¿verdad? Cumplir ciertos lineamientos, ciertos reglamentos que chocan con el momento identitario en el que me encuentro. No siempre es así, porque a veces el rol puede más que la identidad subjetiva, pero cuando hay una crisis, cuando hay una crisis personal, se refleja mucho esta tensión, ¿no? Bueno, eso es como una cosa aparte, ¿no? Entonces, en el tercer momento aparece entonces los requisitos para saber quién es de nosotros y quién no. Quién puede ocupar un puesto y quién no. ¿Qué significa ocupar ese puesto frente a la gente? O sea, ¿cuál es la distinción que vamos a hacer frente a los demás, ¿verdad? Cuánto debe durar, cómo debes comportarte, cómo debes manejarte, qué debes creer, qué debes predicar, etcétera, etcétera. Y los lineamientos entonces se vuelven normas. Y otra muestra de este proceso de institucionalización, que, ojo, ojo, el propósito de la institucionalización es proteger de las amenazas lo que para nosotros es esencial, ¿sí? Ese es el objetivo de la institucionalización. Otra muestra es Primera de Corintios 11. Acuérdense que en Primera de Corintios Pablo está regañando a, a los corintios por inmorales, ¿verdad? Porque pues tienen muchas prácticas, ¿no? Que otras iglesias no tienen, ¿no? Y que son escandalosas y bueno, ¿no? Muchos conflictos de esa iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los regaña, porque no sé, o sea, habla de todo, ¿no? Hasta del cabello de la mujer, o sea, pobre Pablo, ¿no? Estaba tratando ahí como de mediar este descontrol, este desorden que ocurre mucho en los grupos y en las comunidades, ¿no? Y justamente estaba tratando de traerlo de nuevo así como que al redil, porque de lo que se trata es justamente de proteger lo esencial de las amenazas. Y entonces aparece Primera de Corintios 11:17, ¿no? En esto que ahora les voy a escribir, no puedo felicitarlos. Me han dicho que cuando se congregan resulta más para mal que para bien. Me han informado que se arman grandes discusiones en dichas reuniones y en parte lo creo. Sin duda debe haber grupos sectarios entre ustedes para que se vea fíjense, debe haber grupos sectarios entre ustedes para que se vea quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Cuando ustedes se juntan a comer, no comen la cena del Señor, sino la de ustedes. Me dicen que al comer cada uno come su propia comida y como resultado algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Es que no pueden comer y beber en casa para así no dañar a la iglesia ni avergonzar a los que por ser pobres no pueden llevar alimentos. ¿Qué debo decirles en cuanto a esto? ¿Debo alabarlos? Pues no, Señor. Lo que Pablo está describiendo es entonces cómo se hacía antes la cena del Señor, ¿no? Pues que era una comida, literal era una comida, ¿no? Todos se sentaban a comer, pues ahí yo no sé qué hacían antes, ¿verdad? Yo no sé cómo era la cena del Señor antes o aquí con los corintios, pero al parecer los corintios habían entendido que para conmemorar esto, para celebrarlo, pues tenían que comer, ¿no? Y además era de traje, ¿sí? Traje esto, traje aquello, todos se juntaban y comían, pero había muchas distinciones, muchos juegos de poder y muchas jerarquías, ¿sí? Y entonces ocurren estas cosas vergonzosas que no pueden ocurrir en una iglesia, ¿verdad? Que quiere tener una identidad común, ¿sí? Primera, Hechos 2. Todos los creyentes se juntaban, compartían el pan, nadie se quedaba con hambre. 3 horitos después, Primera de Corintios 11, ¿no? Cada uno comía su propia comida, unos se quedaban con hambre y otros se emborrachaban, ¿sí? Entonces, la solución de Pablo es generar un rito, ¿sí? Y entonces comienza, muy solemne, ya los protestantes nos encanta, los evangélicos nos encanta leer esto en nuestros propios ritos de la Cena del Señor, ¿no? Esto es lo que el Señor me enseñó y que ya les transmití antes.
La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que comen este pan y beben esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Punto. Así lo deben hacer. Si nos vamos a los evangelios, en los cuatro evangelios la narrativa de la cena del Señor es distinta, ¿no? Y bueno, recordemos que Pablo no contaba, digamos, con los cuatro evangelios como los conocemos, ¿no? Es distinta, o sea, las cosas sucedieron de forma distinta, pero la institucionalización, ¿verdad? La creación de un rito, obviamente trata de condensar y establecer los lineamientos comunes para todos, ¿sí? Y yo no sé cómo sea en sus experiencias, si ustedes son creyentes y van a la iglesia, ¿verdad? Pero es increíble cómo en la iglesia presbiteriana, en la metodista, en la bautista, en la menonita, con los pentecostales, ¿verdad? Que yo he conocido y participado, este es el pasaje preferido que se lee y así se hace. Interesante, súper interesante, ¿sí? Súper interesante, porque es el origen de un rito, de un ritual. La función del ritual es justamente preservar la memoria, lo básico de la memoria, que es esencial para nuestra identidad como instituciones, pero al mismo tiempo, o sea, una cosa es la preservación, pero al mismo tiempo lo que busca es garantizar que no va a haber una desviación en la experiencia, en el proceso, en las formas, y que además es una cosa que es tan condensada que se va a poder repetir, 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 este, en distintos momentos. Ay, estoy viendo aquí esos, permítanme. Ah, ok, sí. Perdón, pensé que había visto una manita, pero no. Entonces, esto es lo que está haciendo Pablo, ¿no? Muy importante. Y ahora, Pablo no lo está haciendo porque tenía la autoridad del apóstol. Pablo lo está haciendo por necesidad. ¿Sí? Pablo lo está haciendo porque se dio cuenta, ¿verdad? Que era necesario, además de la doctrina, establecer el rito. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a ser después? Esto puede parecer para nosotros como muy básico, ¿verdad? Pero el rito es igual que la rutina en la vida cotidiana. Ordena, da sentido. ¿Sí? Y entonces aparecen los dogmas. ¿Sí? Eso de que se sentaron en los concilios los padres de la iglesia y escribieron los dogmas y luego nos los dieron, ese también es un relato, ¿verdad? Es una narrativa, porque el dogma aparece en el seno de la comunidad. El dogma siempre va a aparecer en el seno de la comunidad y luego va a ser elevado, y luego va a ser como justificado, aprobado, etcétera, etcétera, por las autoridades en un sentido, ¿no? Es decir, no que la comunidad lo invente, sino que la misma práctica, los mismos entendimientos, ¿no? Las mismas observaciones, los pastores, etcétera, etcétera, van haciendo que el dogma aparezca. Yo no sé, porque de veras no sé, porque no soy teóloga, pero yo no sé por qué la mayoría de las iglesias protestantes, históricas, católicas, no se digan, los menonitas no, y hay otras iglesias que tampoco, pero yo no sé por qué de esta intención de Pablo de establecer como un orden, se volvió un sacramento. Eso ya fue una teologización, pues, posterior, ¿no? Pero aquí Pablo lo único que estaba tratando de hacer es ordenar el desgarriate que tenían en la iglesia de Corintios. Eso es lo único que Pablo estaba intentando hacer. ¿Cómo se pasa de esto a un sacramento? Bueno, es el movimiento natural de la institucionalización. Porque ahora resulta, por ejemplo, lo que conozco de la Iglesia Católica y de otras iglesias, ¿no? De esta serie de sacramentos que tienes que hacer, que son como medios de salvación, además, ¿no? Y que en algún momento de tu vida tienes que acceder a ellos o tienes que echar mano de ellos porque complementan o contribuyen a tu salvación. ¿De dónde salieron esas doctrinas? Bueno, sí, obviamente sí hay como una razón histórica pero, y una explicación sociológica, pero es interesante notar cómo se da este salto, ¿no? Bueno, y entonces después la ideología
esta serie pues de ideas del amor, de la comunión, del compartir, de que no le haga falta a nadie, de que todos juntos y de que, ¿no? La ideología se nos vuelve también un dogma, ¿sí? Y entonces resulta que ahora el cristianismo es la religión del amor, resulta que ahora el cristianismo es la religión del libro, ¿no? Y bueno, perdónenme que se los diga, pero el cristianismo cometió crímenes atroces y sigue cometiendo crímenes atroces a lo largo de la historia, ¿sí? La ideología se nos vuelve dogma, ¿verdad? Hay que amar a nuestro prójimo. Donald Trump es re protestante, ¿no? Y ese es su dogma, pues él es protestante, ¿no? Pero sus acciones, ¿no? No reflejan, digamos, la creencia que tiene, pues su creencia religiosa, ¿no? Y entonces no hay institución que dure 100 años. O sea, bueno, sí hay, la Iglesia Católica. Pero lo que quiero decir es que no hay institución que dure eternamente, ¿sí? Porque así tal cual, así como no hay comunidad de fe que dure por siempre, tampoco hay institución que dure forever, ¿no? Siempre hay rupturas, como bien lo dijiste, David. Siempre hay rupturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser 50 y amarnos todos y conocernos y vernos las caras y andar con el maestro durante 3 años, a ser 5,000 repartidos en todo el mundo conocido. Con un solo apóstol para los gentiles que viajaba de aquí para allá y luego lo metieron a la cárcel y ya no pudo viajar y pues nada más escribía cartas, ¿sí? No es lo mismo. Y bueno, y además el sincretismo, que seguramente sí hubo, ¿no? Todo el sincretismo, con las otras religiones, ¿no? Todo el choque cultural, ¿no? Por ejemplo, a Pablo habla de pan y vino, bueno, ¿y qué tal que había comunidades donde no había pan y vino, ¿no? La copa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, viene el cuarto momento, que es parte como de este proceso, de este ritmo natural, de este paso de comunidad e institución, ¿no? Y que es justamente la ruptura y el reinicio del ciclo, ¿sí? Y para ver un ejemplo, me voy a un libro que no es histórico en un sentido de que no documenta, ¿no? Como hechos, o como podíamos ver en las cartas, pero que es súper interesante porque tiene una referencia justamente a esta parte, ¿no? Y es Apocalipsis. Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Dice, escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, el que anda en medio de los 7 candeleros y el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha te manda este mensaje. Estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes. Ojo, sé que no toleras a los malvados y que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Y sé también que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar. La institucionalización hace posible esto también. Sin embargo, hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y trabaja como lo hacías antes. Si no lo haces, vendré y quitaré tu candelero de su lugar, pero hay algo bueno en ti. Aborreces tanto como yo las obras de los nicolaítas. El que tiene oídos, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer el fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Una vez conocimos a pues un vecino ahí de la calle que comenzaba a ir a nuestra casa. No sé si les dije, pero yo soy hija de pastores, y ahí en la casa, pastores misioneros, y en la casa teníamos la misión, y comenzaba a ir a la casa del vecino. Era un vecino muy particular, pero una vez dejó de ir. Así dejó de ir, ¿no? Y bueno, pues mi papá en la obra, ya saben, pastoral misionera, fue a buscarlo, ¿no? Ya platicó con él y todo. Ya cuando regresó nos dijo, ¿qué creen que me dijo el vecino? Que ya no va a venir a la iglesia porque le dijeron que nosotros somos nicolaitas y que Apocalipsis dice que hay que aborrecer a los nicolaitas, ¿no? Y yo le decía, no, no somos nicolaitas, somos menonitas. Pero bueno, ¿no? ¿Quién son los nicolaitas? Pues quién sabe, ¿verdad? Tampoco sabemos muy bien a qué se refiere como en este sentido acá, pero lo que entendemos es que los nicolaitas era un grupo que se había infiltrado, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana, y era un grupo al que había que aborrecer, ¿no?
por ciertas razones, pero que había que aborrecer. Digo, como para que el profeta lo esté también aquí escribiendo, es interesante. Entonces yo quiero que se fijen en cuál es la reconvención. O sea, Juan no está diciendo, ¿no? Escribe a la iglesia de Éfeso, no sé, ¿no? Que se olvidó, ¿no? De seguir los mandamientos del Señor, ¿no? Que a la iglesia de Éfeso que, elija a cualquiera y lo pone como líder, ¿no? La reconvención es que ya no me amas como al principio. Y aquí bien, aquí es una demostración de la ruptura. Éfeso lo estaba haciendo todo bien. ¿Sí? Era una institución que funcionaba bien, ¿sí? Es decir, eh, trabajaba duro, ¿no? Tenía paciencia, había desarrollado un método, ¿no? Para examinar a los apóstoles, ¿no? Y darse cuenta de las mentiras, ¿no? O sea, seguramente eran buenísimos en la apologética, seguramente eran buenísimos en la doctrina, discipulaban a todos los miembros, todos estaban al tiro, ¿no? En lo que se conocía de las escrituras, ¿no? De la Biblia hebrea, etcétera, etcétera. Pero habían perdido el amor del principio. ¿A qué se refiere perder el amor del principio? Yo no sé. Porque también he escuchado interpretaciones que dicen que esto se refiere a que dejaste de amar al Señor como cuando recién te convertiste. Y eso está terrible. Eso es terrible, ¿no? O sea, no puedes dejar de amar al Señor como cuando eras recién convertido. Perdón. Pero claro que sí, porque vas madurando, vas transformando, tu fe se va transformando, vas entendiendo a Dios de otras maneras, vas asumiendo tus dones o tu ministerio de otra forma. Eso no quiere decir que ya dejaste de amar al Señor, ¿verdad? Entonces no se refiere a eso, ¿no? ¿A qué se refiere ya no me amas como al principio? Bueno, sería interesante ya después como analizarlo teológicamente o una discusión en otro tono, pero para mí es un indicio súper importante de cómo no hay institución que dure por siempre y va a haber rupturas, ¿sí? ¿Y qué ocurre con las rupturas? El grupo que se separa es considerado por el grupo mayoritario como una secta, ¿sí? Por eso cuando la reforma del siglo XVI, bueno, y mucho antes, obviamente a la Iglesia Católica se le fueron haciendo sectas desde, ¿no? Eh, pero en la reforma del siglo XVI, ¿no? Digamos, como toda esta conceptualización de la contrarreforma contra las sectas, ¿no? Contra los sectarios, ¿sí? Los anabautistas fuimos considerados sectarios tanto por los protestantes como por los católicos, ¿no? Por ejemplo. Eh, Ahora nosotros los protestantes, los herederos de la reforma del siglo XVI, consideramos, por ejemplo, a los testigos de Jehová, los mormón, como sectas, ¿no? Etcétera. Es decir, pero utilizamos este término despectivamente. Obviamente no estoy hablando ni de doctrina ni de teología. Estoy hablando desde el punto de vista sociológico. Una secta es justamente este grupo, ¿verdad?, que hace una crítica a la institución mayor y decide separarse. Una secta no es un grupo que ha sido corrido, ¿sí? No ha sido sacado de la institución, ¿sí? Eso es la expulsión. Una secta es un grupo que hace una crítica a la institución mayor y decide separarse. ¿Y por qué decide separarse? ¿Qué es lo que lo motiva? Volver a los orígenes, ¿sí? ¿Y cuáles son los orígenes? Y ahí entonces es cuando la espiral se comienza a convertir, ya no es una espiral, digamos, como plana, ¿no? Así. O sea, no es un ciclo plano en una sola dimensión, sino que se vuelve un embudo, se vuelve una espiral, el ciclo se vuelve una espiral, ¿sí? Es decir, comenzamos desde acá abajo y vamos subiendo, crecemos, pasamos por todas estas etapas. Cuando rompemos con la institución, queremos volver a los orígenes, pero para volver a los orígenes ya hay siglos de historia o años de historia, de memoria, de experiencias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nunca hay una ruptura en blanco, no se reinicia en blanco, ¿no? Se reinicia con otras experiencias, ¿no? A mí me llama mucho la atención. em, lo voy a decir así yo con mucho respeto, no sé si aquí hay presbiterianos, metodistas, eh, creo que todavía los bautistas no lo hacen, presbiterianos, metodistas o de otras iglesias, ¿no? Católicos, por supuesto, ¿no? Pero a mí me llama mucho, algo que me llama mucho la atención de los protestantes es que en la reforma del siglo XVI rompieron con muchas cosas, pero no rompieron con el bautismo de infantes.
Eso es interesante, ¿no? Los anabautistas sí rompieron con el bautismo de infantes porque ellos entendieron el bautismo como una señal de los creyentes adultos y pues ellos decían que los niños todavía no estaban como capacitados, no que no entendieran, pero pues no era como, no tenían como una conciencia plena, digamos, ¿no? De lo que significaba ser seguidor de Jesús. Entonces, para mí es interesante porque la reforma protestante, el mito de la reforma protestante es que fue una ruptura, ¿no? No fue una ruptura total, ¿no? Sí fue una ruptura en ciertas cosas, pero también fue una continuidad, ¿no? Y pues la continuidad está, se ve mucho notorio en el bautismo de infantes, porque acuérdense ustedes que el bautismo de infantes, pues que tampoco es una doctrina que uno puede encontrar fácilmente ahí en la Biblia, ¿no? Pero el bautismo de infantes es como este entendimiento de que, como yo lo he entendido, ¿no? Porque les digo que yo nunca fui católica, como como un acto de pertenencia, digamos, al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, si tus papás son católicos y tú naces, ¿verdad? Es como una forma de hacerte pertenecer al pueblo de Dios. Y bueno, además los agregados teológicos, los doctrinales, ¿no? Librar tu alma del pecado original, salvarte del infierno, etcétera, etcétera, ¿no? Más los otros sacramentos que después tienes que hacer. Am, pero históricamente, o si lo analizamos como políticamente, también el bautismo era una forma de sumar gente a las filas, ¿no? Y de generar, pues, poder, ¿no? De asegurar la base, pues, de una relación de poder y dominación que durante muchos siglos tuvo la Iglesia Católica, ¿no? Eh, y pues cuando se rompe, digamos, cuando los anabautistas rompen con esa práctica, se siente la amenaza, y no tanto por la doctrina, sino por la amenaza sociopolítica que representaba romper con la práctica. Los anabautistas fueron perseguidos como una secta, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarles solamente como una gráfica o como una imagen ahí que preparé para ustedes, un poquito como para ilustrar esto que les estaba diciendo, y ahorita me gustaría escucharlos, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? El primer momento la comunidad, y lo quise representar como con el fuego, como con la efervescencia, ¿no? Como con este empuje, ¿no? Viene el segundo momento que es la organización. Necesitamos organizarnos porque estamos creciendo, están surgiendo conflictos y muchos de esos conflictos se deben no tanto a las diferencias profundas, ¿verdad? Porque todavía no hay diferencias profundas, sino a la falta de organización, las cuestiones jerárquicas de las relaciones. Si nos organizamos, podemos mantener, ¿verdad? Tercer momento, ay, tiene que ver con la institución, la institucionalización, que es necesitamos protegernos de las amenazas, ¿no? Si no nos protegemos de las amenazas, si no escribimos, si no reglamentamos, si no damos lineamientos, si no adoctrinamos, si no enseñamos, si no ponemos ciertos requisitos de pertenencia, etcétera, etcétera, nos vamos a perder. El mundo nos va a comer, vamos a perder nuestra identidad, se van a mezclar aquí, surgen como estas palabras, las herejías, ¿no? Las tendencias, etcétera, etcétera, y no podemos permitir eso porque nuestra fe es tan valiosa que debemos mantenerla intacta. Ese es el propósito de la institución, ¿verdad? Que está construida también sobre la base del mito de origen, ¿no? Porque acuérdense que para todo este recorrido que hicimos, cuando llegamos a Timoteo, o sea, ya habían pasado muchísimos años y ya había habido un sincretismo interesante también, ¿no? Y el cuarto momento es la ruptura, ¿no? En este momento es donde este grupo que hace la crítica rompe, ¿verdad? Y quiere volver al primer momento de la comunidad, ¿sí? Aunque ya no va a ser el momento originario. Obviamente, no, eso es imposible, no se puede. Pero va a intentar hacerlo, ¿sí? Y después va a repetir segundo momento, tercer momento, y a este mismo grupo que se separó, en algún punto le va a venir la ruptura. A los anabautistas les pasó. Los Amish son nuestra ruptura, por ejemplo, en un sentido, ¿no? De los anabautistas. Son los Amish, ¿no? Bueno, ahora quiero escucharlos. ¿Qué les parece todo esto, todo este recorrido? ¿Qué se les hace interesante? Si tienen preguntas, bueno, aquí, a ver.
Los comentarios, dice David, el inicio de la culpa y la vergüenza como posible fundamento. Bueno, yo creo que en la predicación de Pedro, porque te refieres a eso, ¿verdad? Que los está diciendo que ustedes lo mataron, etcétera, etcétera. Sí, podría ser también uno de los elementos de este mito de origen, ¿no? La traducción de la traducción de lo vivido en el lenguaje étnico es súper importante. Sí, justamente porque no hay otra forma. ¿Cómo bajas las verdades divinas a la gente? Pues en el lenguaje étnico. Y ahí empieza el sincretismo, ahí empieza toda una mezcla, incluso con los conceptos que utilizamos, ¿no? Porque pues una vez le pasó a mi papá, estábamos en los Altos de Chiapas, y entonces mi papá estaba acá echando la predicación de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Y los hermanos así como muy interesados, y todo, y hasta que uno le dijo, oye, hermano, eso está muy bonito, pero es que, ¿qué es la cizaña? Es que nosotros nunca hemos visto el trigo. ¿Sí? Entonces mi papá, pues, ¿qué se le ocurrió? Pues el maíz y ¿cómo se llama ese honguito que le sale al maíz, que es muy rico, por cierto, ¿no? Entonces, y eso es sincretismo, ¿sí? Eso es la hibridación, de la traducción al lenguaje étnico de lo vivido, justamente, ¿no? ¿Cómo le explicas tu testimonio de conversión personal a una persona que no ve porque tiene otro trastorno y no ve la necesidad de arrepentirse de nada? ¿Cómo le explicas eso, no? Bueno, El camino del héroe y sus mil caras, ajá, un libro muy bueno de Joseph Campbell, en efecto, que nos va narrando justamente cómo se van generando estos mitos originarios, ¿no? Estos que como que a todos los grandes héroes de la fe los van poniendo como en el mismo no nivel, ¿no? Pero como en la misma bolsa, ¿no? O sea, es como todas estas cosas que ocurren. ¿Ustedes sabían o ya se habían percatado, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento los grandes hombres, los varones que aparecen ahí, eh, sus mamás tenían problemas de fertilidad? Todas. Todas las mamás de todos los grandes varones del Antiguo Testamento tenían problemas o tuvieron problemas en el parto, en el embarazo, de fertilidad, ¿sí? A Moisés casi lo matan. Este, Sansón, su mamá no se podía embarazar. Ana, no se podía embarazar. Los hijos de Raquel, etcétera, 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 ¿no? Eso es como estos mitos de origen, que justamente tratan de darle al héroe o como al personaje representativo como más peso, ¿no? Bueno. Los hombres predican, las mujeres generan problemas, los hombres resuelven, exactamente, según la narrativa de sí, exactamente, ¿no? De hecho, en efecto, ¿no? Y ahí se comienza a ver justamente el conflicto es lo que deja ver, ¿no? Por eso es muy bonito el conflicto, o sea, el conflicto deja ver todas estas distinciones que el mito de origen, la narrativa trataba de encubrir, pero que el conflicto saca a la luz. Y desde ahí, fíjense, desde ahí comienza, porque eso es cultural totalmente, ¿eh? Por eso yo digo, ¿te conviertes a qué? ¿O qué se convierte? ¿Qué se convierte cuando te conviertes? Porque la cultura patriarcal, en este caso, no se convirtió. Ya después Pablo, ¿no? Comienza a luchar un poco también por el reconocimiento de las mujeres en el ministerio, pero la historia de la iglesia cristiana lo ha demostrado. O sea, la cultura patriarcal no ha oprimido a las mujeres en el ejercicio de sus dones, ¿no? Gerardo Juárez, el primer amor. ¿Por qué hiciste este comentario, Gerardo, del primer amor? Gerardo, ¿estás ahí? Bueno, creo que no. Pero este también es un concepto como bien interesante que forma parte de nuestras narrativas, ¿no? El primer amor. ¿Qué es el primer amor? No sé. Yo cuando andaba con mi novio con el que luego me casé y luego me divorcié, yo me sentía culpable de decir o sea, porque como que decir, ay, es que estoy súper enamorada de él, no es mi gran amor, y decía, ay, no, mi primer amor siempre es Jesús. ¿Cómo se entiende esto del primer amor? No sé. También una cosa bien interesante que varía, ¿no? Porque acuérdense que también el entendimiento del amor ha sido distinto en épocas. O sea, en la época de mi abuela, a lo mejor el primer amor, y más cuando eras protestante en aquellos ayeres, era el sacrificio total. O sea, estar dispuesta a perder incluso la vida
¿no? Porque ser protestante estaba prohibido. Pero en estas épocas donde love is love, o sea, donde no importa quién ames, cómo lo ames, cuándo lo ames, ¿qué significa entonces el primer amor? ¿Verdad? Aquí dice María, la ingenuidad, la ilusión, el ensueño, la lealtad incondicional. Ujú. Sí, eso podría ser también, ¿no? O sea, esta cuestión del primer amor. Pero en esta época que estamos viviendo, de la cual nosotros, digamos, no es nuestra época ya en un sentido, o sea, sino es como ya más de los jóvenes o de los jóvenes, vamos a decirlo así. El primer amor es el que comienza en la lista de muchos amores, ¿sí? Y puedes volver al primer amor, puedes combinar el primer amor, puedes tener tres primeros amores. Ya no significa lo mismo que significaba antes, eso es súper importante. Y sobre todo en estas épocas, el primer amor, o sea que además ya se ve, o sea, el amor no implica sacrificio, o el amor no debe de doler, el amor no violenta. Entonces, ¿qué significa el primer amor? ¿Sí se dan cuenta? En aquellos entonces, ¿no? Cuando se escribe Apocalipsis, cuando se relata hechos y todo, el amor tenía otro sentido y otras implicaciones. Y es importante que si nosotros tenemos la ilusión de volver a las comunidades, a la iglesia primitiva, entendamos bien, en primer lugar, qué significaba el amor, ¿no? Respecto a lo que mencionaba de la iglesia de Éfeso, así sobre las interpretaciones del primer amor, de ir madurando nuestra comprensión de la fe y no necesariamente perder el primer amor. Pues sí. No sé, eso es algo interesante también, cómo vas madurando la comprensión de la fe. Es como cuando te casas, yo digo, ¿no? O sea, te casas súper enamorado y luego vas madurando y al final te das cuenta que el amor cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita te doy la palabra, David. Hoy es lo práctico, el inicio de la vida sexual, pero también la ilusión por ser grande y libre al iniciar lo que consideran su vida. Pues sí, podría ser, ¿no? También. Pero hoy hay una combinación tan interesante de sexualidad, o sea, el ejercicio de la sexualidad no necesariamente es el ejercicio de la afectividad hoy en día, ¿no? Entonces es interesante también. Sí, David. Sí, bueno, rápidamente comento una parte de un debate. He escrito muchas cosas, pero solamente voy a decir una para no tomar tiempo. Ok. Em, Entre el ser metafísico y el ser mm, mutable y la Mm, paradoja del amor, precisamente bajo la impasividad, la unicentridad y el permanecer sin movimiento y sin que se mueva la causa primera, en el primer amor es tan paradójico porque precisamente para que siga ha de ser emergente, mutable, pluricéntrico y permitir entonces, quizá poner la palabra adaptarse, evolucionar, compaginarse, enarbolar situaciones que tienen que ser reinterpretadas, ¿no? Y mm, reajustadas precisamente para que no se vuelva un anquilosamiento o un primer amor que aplasta más que restaura, ¿no? sí, sí, así es. Y en ese hay mucha tensión también. Hay mucha tensión. Porque, o sea, va a llegar un punto en el que las mismas circunstancias conflictivas, la tensión, la crisis, va a revelar cosas sobre tu primer amor, sobre cómo tú amas a tu primer amor, ¿no? Y cómo habías entendido que tu primer amor te amaba también, o sea, eso es... Pero claro, cuando no estamos abiertos a la posibilidad del cambio, de la variación o de la crisis y del conflicto, entonces es muy chocante, es demasiado chocante, ¿no? Dice, te casas con alguien enamoramiento, pero luego eso se espera se transforma en amor por medio del conocimiento y la construcción entre dos personas. Eso era nuestras épocas, María. Porque ahora ya no es así. Incluso ni siquiera fue la época de nuestros abuelitos, ¿eh? Nuestros abuelitos, muchos de ellos no se casaban por amor. Mi abuelo se robó a mi abuela porque el amor de su vida se le fue. Y pues no le quedaba de otra y se robó a mi abuelita, ¿no? Después nosotros ya romantizamos como todo el amor romántico, el rollo, los que crecimos con las películas de Disney. Pero ahora las generaciones nuevas ya ni siquiera se casan. Y ya ni siquiera saben qué es enamorarse, o no, no que no sepan, ya no lo entienden como nosotros lo entendíamos, ¿no? Como decíamos en ya no pasa lo que estaba entendiendo o ya no entiendo lo que está pasando, ¿no?
pero ahora las ideas de amor y del enamoramiento son totalmente distintas, ¿no? Entonces, sería interesante incluso cuando estamos ejerciendo un trabajo pastoral con las generaciones más jóvenes, entender que así como Pablo entendía el amor de una forma, nosotros lo entendíamos de otra, estos chavos lo están entendiendo de otra manera. ¿Y cómo le vamos a hacer para que todo este relato bíblico que ya institucionalizamos tenga sentido? Por eso los chavos de ahora, por eso las iglesias de ahora están vacías de chavos, ¿no? Porque ya no hay mucho sentido también de lo que nosotros institucionalizamos, tratando de guardar lo esencial, ¿no? De la doctrina. Por ejemplo, en esto que yo les digo. Para las generaciones de ahora, amor es amor. No importa si es amor homosexual, heterosexual, transexual, bisexual, intersexual y de la diversidad. No importa, amor es amor. Pero nosotros seguimos insistiendo en que hay una sola forma de amar que es correcta para Dios. Entonces, ¿qué? O sea, ¿le estamos cerrando las puertas del reino de los cielos a las generaciones contemporáneas? Yo me lo pregunto. ¿No? Y todo esto tiene, tiene que ver justo con la crisis, ¿no? O sea, con la crisis de institucionalizar, de arreglar, del ritual, de normar, de que esto es lo correcto, esto es verdad, esto es lo seguro, vengan. Pero nuestros discursos de pronto ya no tienen mucho sentido y no es culpa de Dios y no estoy hablando tampoco del evangelio, ¿eh? Son nuestros discursos. ¿Mm? Bueno, si ya nadie tiene más comentarios, aquí le vamos a dejar. La próxima clase es el viernes, la próxima sesión que tengamos. Vamos a estar hablando, les había dicho que íbamos a hablar ya se me olvidó, pero va a estar interesante también. Vamos a hacer como algunos análisis de caso, ¿sale? Entonces, bueno, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias, doctora Rama, y muchísimas gracias también a los que se pudieron sumar a la sesión. Pues justo les invitamos a poder sumarse a la siguiente sesión. Va a estar muy interesante y bueno, les deseamos también excelente noche. Gracias. Descansen.